de la Fundación de Internet Bolivia. Querida Eliana, muy buenos días. Gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos acá en Sígame los Buenos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué es desinformación electoral, a ver, Eliana? Esa Empezamos es la por ahí, pregunta ¿no? del millón. ¿Qué es desinformación electoral? Hemos conocido la desinformación electoral a partir de la primera campaña de Trump, cuando se hablaba de fake news y de posverdad, ¿no? Fake news en inglés, en español se traduce, es el inglés, noticias falsas. Y después ha ido como evolucionando, digamos, o cambiando el término, ha pasado por desórdenes informativos, luego se ha ido a desinformación y ahora se habla de integridad de la información. Entonces, ¿qué es desinformación? No es solamente que hay una o varias piezas falsas o engañosas, es decir, engañosa significa que hay una parte verdad, una parte mentira en esa pieza, en esa noticia, en el post, en la imagen, en el video que estamos viendo, sino que es una narrativa que se quiere impulsar, es decir, un relato, una historia que se quiere impulsar y que no es precisamente verdadera. Y que además es voluntariamente hecha y que además quiere hacer daño. Es decir, un error de un periodista o de una persona que informa, un error en un dato no es desinformación. Porque los periodistas tampoco son infalibles, pueden cometer algunos errores. Por supuesto, claro. Pero si es voluntario, si responde a una estrategia y lo que quiere es hacer daño, en este caso en el proceso electoral, ahí hablamos de desinformación electoral. Es decir, que si es consciente. Sí, si es voluntario, no solo consciente, porque también puedo estar consciente de dar un error, emitir un error, pero es voluntario, o sea, ¿no? Realmente claro. hay con la mala voluntad. Intención, de repente. Es con mala intención, sí, es con mala intención. O sea, la voluntad es mala, digamos, sí. Es mala voluntad. Sí, es mala voluntad. Entonces, a partir de esta estrategia, a partir de una narrativa que se quiere impulsar, sea para decir que el candidato tiene más apoyo del que tiene, o dañar a un candidato, un opositor, o dañar el espacio informativo de manera que ya nadie crea nada. Un poco estamos en eso ahora en Bolivia. Es muy difícil creer a alguien o incluso a los medios o incluso cuando sale una autoridad, ¿no? Entonces dañas todo el espacio informativo y comienza el electorado, la ciudadanía a dudar de todo, a dudar del Tribunal Supremo Electoral, a dudar de un candidato, a dudar de los medios, a dudar de la misma sociedad y los mismos amigos que tiene. Entonces hay diferentes objetivos y la idea es dañar el proceso de alguna manera. ¿Cómo detectarlo? Hay herramientas, Hay herramientas, pero no son infalibles. Hay herramientas, digamos, para detectar imágenes en reverso, por decir. Hay una imagen que se ha utilizado el 2020 y se vuelve a utilizar ahora, pero dándole otro contexto y diciendo, en este momento está sucediendo. Esas imágenes se pueden detectar. ¿Qué más se puede detectar? Lo difícil en inteligencia artificial, hay herramientas, no son infalibles, pero dan una noción de que algo puede estar producido por inteligencia artificial y no ser real. Entonces, hay algunas herramientas pagas, otras herramientas que son gratuitas, pero creo que la mejor herramienta en realidad es un poco la lógica, ¿no? Cuando entender siempre cuál es el sesgo que tengo. Tengo un sesgo de que me parece que X o Y candidato es una mala persona, ese es un sesgo. Entonces llega una información que me dice que es mala persona y la voy a tender a creer. Entonces es bueno saber cuáles son nuestros sesgos. Todos tenemos sesgos. Lo segundo, en la lógica más humana, digamos, es cuando ves un texto y es amarillista. Es decir, está tratando de hablarte a las emociones más que a la lógica, normalmente con textos muy chillones, colores muy chillones, gente que te alerta cosas y te dice, hay que tomar acciones, es urgente, esto es terrible. Hay que dudar un poco porque están hablando de la emocionalidad y por lo tanto puede eso tener un contenido falso. Y luego las herramientas, o sea, no es fácil, pero sí es posible reconocer algunas piezas. Y luego la estrategia que puede estar por detrás es a través de monitoreo y entender y atar cabos. Claro, de repente también se puede evitar las noticias falsas un poco recurriendo. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando yo soy como periodista, se habla en las redes sociales de la muerte de un cantante famoso, ¿no?
Obviamente si se habla de que hay, o en el ámbito deportivo, de que se contrató a X jugador para tal equipo, ¿no es cierto? Pero creo que la clave para confirmar es confirmarlo. O sea, Claro. como digamos, el medio, el deber con el que trabajaba, te pedía confirmar primero la información antes de emitirla. Mucho cuidado con las fake news. Entonces había que recurrir Otras fuentes, a digamos, ¿no? fuentes Sí. oficiales, qué sé yo, si en algún momento el mismo, el artista o su equipo de comunicación emite un comunicado informando, confirmando, o alguna, digamos, CNN, o alguna, si se trataba, por ejemplo, a varias veces a José José, por ejemplo, al cantante, gran cantante mexicano, lo han matado antes de que realmente muera. Entonces, esa situación hacía de confirmar y de reconfirmar antes de emitir una información, ¿no? Entonces, claro, y obviamente un medio como, qué sé yo, ¿no? Como El Deber, como Herbol, como, digamos, medios en el ámbito, digamos, informativo local, van a ser, digamos, fuentes importantes a consultar para evitar esos fake news, ¿no es cierto? Totalmente, Aunque también los fake Marcelo. al deber, También. lo hacen como, ¿no? En El Deber también han matado un par de personas También, hace alguna varios vez, años. alguna Pero vez, se sí. entiende, es un error. Otra vez, eso sí puede contribuir a una narrativa, pero es un error involuntario, entendemos. Es verdad, hay que ir a las fuentes oficiales, pero también a veces, me voy a poner ya ahí un poco densa, a veces no hay fuentes oficiales. Por ejemplo, Gaza. Es muy difícil que los periodistas ingresen allá, o en nuestro caso mismo Yayagua, era muy difícil ingresar a Yayagua. Entonces tenías una o dos personas al inicio, locales, que estaban informando. Entonces, sí es verdad, hay que ir a las fuentes oficiales. ¿Qué pasa si no hay fuentes oficiales? Calmarse un poquito y tratar de conseguir más información. Entonces, entender que se puede estar haciendo daño a alguien o a un grupo de personas. La desinformación también a veces no es solamente en contra de un candidato, sino en contra de un colectivo. Por ejemplo, puede ser un colectivo de mujeres y que se quiera dañar con desinformación. Entonces, hay que dudar sanamente, digamos, de los contenidos, no dudar de todo, porque entonces entramos también en el caos. Conocer, por ejemplo, el prestigio de un medio o de un periodista ayuda mucho, porque entonces yo creo en ese periodista y entiendo que el periodista no se va a rifar su buen nombre. Entonces, eso también sirve. Hay un fenómeno que se ha dado bastante inusual en ese contexto, Marcelo, Gabriela. La gente ya no cree tanto en el noticiero, solamente ve el TikTok, dice, bueno, el TikTok he visto en el TikTok y el TikTok y el TikTok, ¿no? ¿Puedes repetir para que te escuche, por favor, Joel, la entrevistada? Te ruego, por favor. Sí, decía, hay un fenómeno que se ha generado en este último tiempo, bastante inusual, que la gente ya no cree en el noticiero, ya no escucha la radio, y solo dice, bueno, en el TikTok he visto, el TikTok me ha dicho, el TikTok he visto, el TikTok. Creen en una plataforma, ¿no? No creen en una plataforma, creen en los influencers. Y esa es parte de la crisis de los medios, pero no solo de los medios. ¿Y por qué pasa esto? Porque algunos medios y algunos periodistas, no necesariamente ustedes, pero como generalización, han dado noticias falsas y entonces la gente comienza a descreer. Es una parte de la crisis que tiene el periodismo ahora. Entonces vas a creer en la persona más cercana, una persona cercana o que tú conoces o que crees conocer en TikTok, porque le puedes hablar, porque te responde, porque lo sientes más cercano, ¿no? Y eso es peligroso, porque muchos de los TikTokers, algunos sí tienen tratamiento informativo, es decir, tratamiento periodístico de la información, pero la mayoría no. Entonces no están mostrando esta parte contraparte, por ejemplo, ¿no? Están mostrando una visión sesgada y se comienza a creer y ahí se comienzan a fortalecer estas burbujas de sentido, estos sesgos de confirmación, que son fenómenos que se dan con la desinformación. Hay una tendencia marcada por un estudio que ha hecho recientemente Reuters, la agencia de noticias, y la Universidad de Oxford. Y esa tendencia siempre la muestro a los estudiantes en la UPB, soy catedrático allá. La tendencia señala que los periodistas están migrando de los medios a ser influencers. Claro. Esa es parte del tema. De hecho, por ejemplo, en países como Brasil,
El YouTube se ve más que la televisión abierta. Entonces, es un tema complicado, es un desafío que tenemos que ir enfrentando en el camino. Ahora, Marcelo, quisiera hablar de eso. Me parece súper importante lo que has dicho, porque también tiene que ver con una dinámica digital. Muchos periodistas en Bolivia y en el mundo han visto reducir sus ingresos porque los medios, el modelo de negocios de los medios es venta de publicidad. Y una muy buena parte en el mundo de esa publicidad la está tomando Google. ¿Qué significa? Claro. La toma Google, los medios tienen menos dinero y tienen que o reducir el salario de sus periodistas o despedirlos. Y entonces los periodistas que saben de tratamiento informativo entienden que en las plataformas pueden ganar dinero. Ese es el fenómeno. O sea, no es solamente porque quieres tener un auditorio muy grande, sino porque eso te puede dar dinero. Ahora, hay muchachos que son influencers, no digo que estén mal porque sean jovencitos, que no tienen el tratamiento informativo, igual están emocionalmente expuestos y comienzan a informar y comienzan a generar algunas narrativas o apoyar algunas narrativas que no son necesariamente saludables. Y los periodistas están aprendiendo a estar ahí, porque hay ciertas foras en las que hay que estar en TikTok, ¿no? Hay que saber hablar. Esto que dicen esto es divertido, esto que dicen de nosotros, los mayorcitos, que para hablar esperamos 1 o 2 segundos antes y los chicos más jovencitos en realidad comienzan a hablar rápido. Eso, por ejemplo, son señales de edad que evitan que tengas un poquito más de audiencia. Pero es parte de la crisis de medios. Va a haber un curso. Va a haber un curso de esto. Cuéntanos de esto. Ese es el tema. Bueno, la Fundación Internet Bolivia y Chequea Bolivia, que es una verificadora, hemos organizado un curso que es gratuito porque creemos que este es un momento muy delicado para nuestra democracia, para las elecciones. Es un curso gratuito de 1 mes, se llama Democracia y Desinformación. Comienza este lunes. Hoy es el último día para las inscripciones. Ahí vamos a hablar de qué es la desinformación, cuáles son las dinámicas, cuáles son los actores en Bolivia de la desinformación, cuál es el marco regulatorio del proceso electoral, cuáles son las herramientas que tenemos para hacer frente a la desinformación y luego algunos microcursos más pequeñitos que, por ejemplo, hablan de autoayuda, es decir, autocuidado, contra la desinformación porque genera mucho estrés, o temas de algoritmización y desinformación, etc. Son contenidos de desinformación electoral. Y entonces la invitación es para que todas las personas, no hay ninguna restricción de edad o de ocupación, y tampoco de región donde vives, se puedan inscribir. Y para inscribirse pueden llamar o escribir a un teléfono que es el 695-99620. Repito el número, 695-99620. Y ahí nos escriben y les vamos a dar la información y a dar el link de inscripción. O buscan en internet Fundación Internet Bolivia. Más bien ya estamos posicionados, entonces van a encontrar fácilmente y ahí encuentran el link de inscripción o este número de teléfono y con gusto les atendemos. Gaby y yo nos vamos a anotar, ¿no? Ay, por favor. Claro. ¿A qué hora es, por favor? ¿A qué hora es? ¿Cómo? Ok, ahora explico un poco. No es tan exigente. Cada semana comienza, es 1 mes y cada semana es un módulo. La semana comienza compartiendo una cartilla de 10 páginas que tienes que leer hasta el miércoles, mandar preguntas. El jueves hay una sesión sincrónica, es decir, el facilitador que da una sesión en vivo, te conectas online con esa sesión y te explica la cartilla. El viernes se abre un test de 10 preguntas, lo respondes hasta el domingo y comienzas con el segundo módulo. Es decir, no es muy exigente, pero sí, ya hemos hecho estos mocks, pero sí ayuda bastante a entender algunos conceptos básicos. ¿Podemos conocer el costo? Ninguno, es gratuito. No, es gratuito totalmente. Ah, gratuito. Es gratuito totalmente. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien, qué bien! La fundación... Entonces, ¿qué están esperando, muchachos? A inscribirse ya nomás. Ahí están los contenidos, estamos viendo algo de los contenidos. ¿Qué es la desinformación y cuáles son sus efectos? Sí. ¿Qué herramientas tenemos a disposición para fortalecer la integridad de la información de épocas electorales? ¿Cuáles son los principios, leyes, reglamentos que rigen a las elecciones? Gaby, ya estamos. Necesitamos además, ¿no? Todos necesitamos eso. Bien, Sí, antes de despedirte, querida Eliana, me gustaría saber un poquito sobre
si hay algún tipo de castigo con las personas que están realizando este tipo de desinformación. Gran pregunta. Hay un problema entre la desinformación y la libertad de expresión. Entonces, si comienzas a regular en contra de o sea, para penalizar la desinformación o para de alguna manera sancionarla, puedes estar atacando, puedes estar yendo en contra de la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es el criterio principal? Es, si hay delito, es decir, si hay difamación, injuria, etcétera, eso se juzga, así sea en redes sociales, eso se juzga en el sistema judicial del país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algo como discurso de odio, que no necesariamente es un delito, que no está discriminando, por ejemplo, está simplemente acosando? No tenemos marco regulatorio. Y ahí lo que hay que hacer es comenzar un debate social grande, amplio, para comenzar a ver si es posible regular o no. Y medir. Como así publicidad, la Fundación Internet Bolivia en este periodo electoral va a medir discurso de odio contra mujeres. Y vamos a tener un estudio que diga cuándo, cómo, contra quiénes, de qué manera, y eso vamos a intentar invitar luego a autoridades para hacer regulación. Entonces, estamos comenzando con el tema en el mundo, no solo en Bolivia, pero estamos comenzando y hay que comenzar a pensar en cómo se regula esto. Eso es clave, ¿no? Cómo regularlo. Muchísimas gracias, Eliana, por esa información tan valiosa para todos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Marcelo. Los esperamos en el curso. Así es, Vamos a estar ahí presentes, Marce querido. Pero bueno, tenemos una nota bastante importante, Marce querido. A ver, dice lo siguiente. El líder nacional de UCS, Johnny Fernández, visitó la comunidad de Corpa en la provincia Ingavi, donde fue recibido